Buenos días. Bueno, de lo que les vamos a hablar hoy, como bien lo mencionó el doctor Kurt, es de selección de lentes intraoculares en pacientes con glaucoma. Agradezco a todo el departamento y a todos los que colaboraron con esta sesión. Bueno, estamos acostumbrados a relacionar a la catarata con los procesos degenerativos en el ser humano, pero muchas veces nos olvidamos de que el nervio óptico también puede estar sujeto a cambios degenerativos, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo en pacientes que vamos a someter a cirugía de catarata y que tienen glaucoma. Por lo que los objetivos de esta sesión al principio será hablar sobre los cambios estructurales y funcionales que se presentan en los pacientes con glaucoma que vamos a someter a cirugía de catarata, ya que se necesitan consideraciones especiales tanto antes como en el momento de la cirugía como en el posoperatorio. Y aquí vamos a hacer un especial énfasis sobre la selección de lentes intraoculares y sobre todo hablar de los lentes multifocales. Vamos a empezar con los cambios en glaucoma. Los cambios funcionales en glaucoma. Estamos acostumbrados como a pensar en glaucoma solo como una disminución en el campo visual y disminución de la agudeza visual. Y está reportado que los pacientes que son sometidos a cirugía de catarata, hay cambios en los campos visuales, en la desviación media y en la desviación del patrón, ¿no?, que tienden a mejorar, obviamente. Sin embargo, a pesar de esto, los pacientes con glaucoma se quejan de una mala agudeza visual, a pesar de que en la exploración presentan una máxima visión en la cartilla de Snellen. ¿Y esto a qué se debe? A la disminución en la sensibilidad al contraste, que es de lo que nos va a hablar la doctora Fromo más adelante. Ahora, los cambios estructurales en glaucoma, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a hablar sobre todo de dos casos en específico. El primero, del síndrome de pseudoexfoliación. Es muy importante considerar desde el preoperatorio que estos pacientes van a presentar una pobre respuesta a la dilatación farmacológica, y son pacientes que per se van a tener una zónula débil, y debemos de considerar que nos vamos a enfrentar a un ojo que va a presentar muy probablemente iridodonesis, facodonesis y subluxación de cristalino. De hecho, en estos pacientes está reportado que tienen 5 a 10 veces más riesgo de diálisis sonular, de opacificación de cápsula, de inflamación, de fimosis y subluxación del lente intraocular. Por lo que, por ejemplo, en estos pacientes sería muy importante considerar dar antiinflamatorios no esteroideos y midriáticos para mejorar la dilatación pupilar en el transoperatorio. Por otro lado, es muy importante considerar que en los pacientes en general con glaucoma, pero más en pacientes que tienen síndrome de pseudoexfoliación, van a presentar presiones intraoculares más elevadas en el posoperatorio, y los pacientes con glaucoma en general tienen mayor riesgo de presentar edema macular. Ahora, este es un punto muy importante. Los pacientes que tienen glaucomas secundarios y sobre todo que presentan sinequias posteriores, generalmente secundario a trauma, a intervenciones previas, a procesos inflamatorios y medicamentos como la pilocarpina, es por eso que ya no la utilizamos tanto. En estos pacientes es muy probable que nos tengamos que enfrentar a liberación de sinequias, incluso esfinterectomías, viscodilatación y considerar incluso realizar iridectomías durante el proceso. Ahora, ¿qué pasa si estamos pensando realizar una cirugía de catarata en pacientes que ya sometimos a cirugía de trabeculectomía? Para empezar, debemos de considerar que ya existen reportes que hablan de una disminución de la longitud axial desde 0.1 hasta 0.9 milímetros y aumento del astigmatismo en contra de la regla después de la trabeculectomía. Esto no es tan importante en pacientes que vamos a hacer procedimientos separados, porque en realidad ya está reportado que hay resultados predecibles sin diferencias estadísticamente significativas con pacientes que nunca se les ha hecho una trabeculectomía. Pero ¿qué pasa en pacientes en los que estamos considerando realizar un procedimiento combinado? Aquí sí es importante porque se han reportado sorpresas refractivas de hasta 1 dioptría. Esto lo debemos de considerar sobre todo en pacientes que tienen alteración en la rigidez escleral, en pacientes con miopía elevada y en pacientes sobre todo jóvenes que tenían una presión intraocular elevada antes de la cirugía. Ahora, en cuanto a la selección de los lentes intraoculares, es importante considerar que, por ejemplo, un lente intraocular asférico está reportado que aumenta la sensibilidad al contraste tanto en condiciones mesópicas como escotópicas en pacientes sanos. Por otro lado, si tienen filtro azul, también, aunque no está reportado como tal un aumento objetivo de la sensibilidad al contraste, los pacientes sí refieren que presentan una mejoría al respecto.
Ahora, con las nuevas tecnologías y el advenimiento de los lentes multifocales, es muy importante considerar que, para empezar, está reportado que los lentes multifocales causan disminución en la sensibilidad al contraste en pacientes sanos. Y también está reportado que hay una dificultad en la precisión de estudios como OCT, HRT y sobre todo en los campos visuales. Por lo que, en general, los lentes multifocales están indicados en pacientes que no tienen enfermedades intraoculares, lo cual sería una contraindicación relativa. Sin embargo, ya hay estudios que reportan resultados en pacientes que se les ha colocado lentes multifocales, en pacientes con sospecha de glaucoma, hipertensión ocular, glaucoma con daño leve, controlado y estable. Este es el estudio más grande que se ha hecho, o la revisión más grande que se ha hecho sobre los lentes multifocales en pacientes con glaucoma. Por un lado, se habla de que el Restor mejora la calidad de vida al quitar la dependencia de los lentes, ¿no? Kuhnen, por su lado, demostró que no existe como tal diferencias estadísticamente significativas en la sensibilidad al contraste. Sin embargo, pues sí se habla de halos y glare con estos lentes. Kamad es el que ha hecho un estudio como más grande de colocación de lentes multifocales y compararlos con lentes monofocales en pacientes que tienen enfermedades oculares concomitantes. Colocó lentes multifocales en pacientes con retinopatía diabética, en 11 ojos con glaucoma, en 12 ojos con hipertensión ocular, en pacientes con degeneración macular relacionada a la edad y en pacientes con neuropatía óptica. Y refiere en este estudio que no hay diferencia en la evolución de los pacientes con glaucoma e hipertensión ocular. Pero es muy importante en glaucoma considerar que la sensibilidad al contraste se correlaciona mucho con la pérdida del campo visual y, de hecho, se dice que incluso la sensibilidad al contraste debería de ser tomado en cuenta como una valoración de progresión. Por otro lado, los lentes multifocales debemos de colocarlos, para empezar, en pacientes que los vamos a operar de los dos ojos idealmente, que estamos casi seguros que no nos vamos a enfrentar a una cirugía complicada y que vamos a asegurar la estabilidad de ese lente intraocular a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa con la monitorización del glaucoma? El lente intraocular tiene influencia leve ya reportada sobre HRT y OCT, por lo que incluso en estudios que se han puesto lentes multifocales en pacientes con glaucoma, recomiendan que inmediatamente después de la cirugía de glaucoma se hagan estudios basales para después poder llevar un seguimiento adecuado. Ahora, las interrogantes a largo plazo son: ¿qué pasa en pacientes que ya tienen un lente multifocal y después desarrollan glaucoma? ¿Cómo vamos a continuar su seguimiento? ¿Qué parámetros vamos a tomar para realizar estudios estructurales, estudios funcionales, y si en realidad a estos pacientes les podemos ofrecer una mejoría en su calidad?